Muy buenos días a todas y todos. Es un verdadero gusto estar juntos esta mañana para este seminario sobre un tema que consideramos mucha importancia, el inglés para el empleo. El objetivo de este encuentro hoy es presentar en público un informe sobre esta temática. Es el tercer informe en una serie que venimos produciendo ya hace varios años sobre el tema del aprendizaje del inglés en América Latina. Quiero brevemente reconocer los diversos apoyos de este trabajo mancomunado para la realización de este informe, empezando por el apoyo que venimos recibiendo desde el comienzo de Pearson para la realización de estos estudios. En un minuto le voy a pasar la palabra a Sebastián Rodríguez de Pearson, pero es también un trabajo colectivo con los gobiernos y instituciones en diversos países de América Latina. En ese sentido, agradezco en nombre del equipo al programa Inglés Abre Puertas de Chile, al SENA y a la Fundación Universitaria Compensar de Colombia, a los Ministerios de Educación de Costa Rica, Perú y Ecuador, a la ANEP de Uruguay, y a todas las personas que gentilmente respondieron las encuestas y las entrevistas que hicieron posible este estudio. Sin todos los aportes no hubiera sido posible. Simplemente un par de anuncios prácticos. El informe está disponible en la página web del diario. Le vamos a compartir por el chat la página web. Tengan preguntas, les pedimos que las hagan usando la función Q&A, preguntas y respuestas, y es posible por responderlas por escrito. El evento está siendo grabado y el video estará disponible a posteriori en nuestra página web. Sin más, lo invito a Sebastián Rodríguez a que nos dirija unas palabras de bienvenida. Sebastián. Muchísimas gracias, Ariel. Un gusto estar aquí. Buen día. Mi nombre es Sebastián Rodríguez. Soy el vicepresidente de Operaciones Comerciales de Pearson Latinoamérica y Estados Unidos. Les doy la más cordial bienvenida al evento de Inglés para el Empleo, el aprendizaje del inglés en la educación técnica y profesional, el cual es organizado, como bien dijo Ariel, por el Diálogo Interamericano. La habilidad de hablar un segundo idioma, en este caso el inglés, es una de las mayores demandas en el ámbito laboral hoy en día. Esto señalan los estudios y las encuestas realizadas con empleadores de América Latina. Por esta y otras razones, la enseñanza del idioma inglés ha tomado una relevancia significativa al grado que de muchos países de Latinoamérica están contemplando esta asignatura como parte de sus planes y programas de estudio, estableciendo estándares y parámetros claros. Actualmente existe una necesidad de analizar con profundidad todo con respecto al idioma inglés. Con este informe buscamos dar respuestas a cuestionamientos claves, tales como la incorporación del inglés en los planes y programas de estudio en el ámbito técnico y profesional, cómo los estudiantes aprenden inglés y habilidades que en general lo hacen de forma más técnica y que se relaciona directamente con su área de estudio, y en qué medida se ajusta esta instrucción a las demandas del mercado laboral y a las habilidades y competencias específicas del inglés que los empleadores buscan. Es un placer acompañarlos hoy, ser parte de un equipo que colabora activamente con los estudios e investigaciones que aportan información valiosa para conocer las tendencias laborales en la actualidad, así como las necesidades de enseñanza en el ámbito de aprendizaje del idioma inglés, con la afinidad de preparar a nuestros estudiantes adecuadamente para el momento de incursionar en el mercado laboral y para lograr el crecimiento ya estando dentro de él.
Entonces, hoy concientizaremos sobre la importancia de impulsar la enseñanza del idioma inglés en América Latina de una forma estandarizada, con parámetros claros, y bueno, espero que disfruten de este evento y que conozcan a profundidad el estudio que el diálogo interamericano ha llevado a cabo para contribuir e impactar de forma positiva en el desarrollo académico, profesional y personal de las personas. Espero que disfruten mucho de este evento. Ariel. Muchas gracias, Sebastián. Y ahora, sin más, les quiero presentar a Sarah Stanton, que es la asociada senior del programa de educación del Diálogo Interamericano y quien dirigió este estudio, para que nos haga una presentación de sus principales resultados y que espero los anime a leer el estudio en su conjunto. Sara. Muchas gracias, Ariel. Ahora voy a compartir mi pantalla con todos y todas. Bueno, gracias a todos los que están con nosotros hoy ahora por este webinar, evento virtual. Y también solamente para retirar el agradecimiento de Ariel a todos los que colaboraron con nosotros en este proceso, de los países involucrados en la investigación, y también obviamente a Pearson por su apoyo que hace posible este trabajo. Bueno, ahora voy a presentar este informe sobre el inglés para el empleo. Perdón. ¿Y qué significa o qué queremos decir con inglés para el empleo? Básicamente queremos entender el aprendizaje, cómo se están enseñando el inglés en la educación técnica y la formación profesional en América Latina, qué estándares o programas, currículos tienen para enseñar el inglés, en qué medida es un inglés para fines específicos orientados hacia el mercado laboral y la inserción de los estudiantes, los egresados en el mismo, y quiénes son los docentes que están enseñando este inglés, qué formación tienen, y finalmente qué es la perspectiva de los empleadores en términos de qué observan de los estudiantes recién graduados de la educación técnica y formación profesional en América Latina, si tienen realmente un dominio adecuado del inglés para poder desempeñarse bien en el mercado laboral. Entonces, para hacer eso, empezamos con un breve resumen del el inglés y las políticas de enseñanza en la educación técnica y formación profesional. Creo que es importante aclarar aquí que estamos viendo a 6 países, Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay, y cada país tiene un sistema distinto para la educación técnica y la formación profesional. Distinto en términos de los niveles educativos, si es de secundaria, en qué año, cuántos años de secundaria, si es una oferta diversificada o si está más integrado en la educación general, cuántos años de duración tiene, y el grado que recibe el estudiante al graduarse. Así que no podemos hacer una comparación entre los países porque todo tiene su sistema distinto, pero sí se puede aplicar las mismas preguntas a todos los países y a los sistemas para ver qué está haciendo cada país para responder a estas preguntas. Estas son las preguntas que mencioné hace unos minutos, que tienen que ver con los requisitos, la evaluación, los docentes, los currículums para la enseñanza del inglés con fines específicos para la inserción laboral. Entonces, para empezar con un breve resumen de los 6 países y su estructura y cómo enseñan el inglés. En Chile, el sistema de educación técnica profesional está organizada en la enseñanza media, técnico-profesional y también la enseñanza técnica de nivel superior.
Creo que es importante notar aquí que en la enseñanza media, la rama de técnico profesional constituye el 36% de la matrícula total en la enseñanza media en los últimos 2 años de la enseñanza media, y también que atiende a la mayor parte de estudiantes provenientes de familias de menores ingresos de Chile. Entonces es una población muy específica. Se organiza en 15 sectores productivos con 35 especialidades distribuidas de acuerdo con las necesidades de los territorios, y cada una de las especialidades cuenta con su propio programa, plan de estudios y perfil de egreso, que puede o no incluir un inglés técnico como parte del perfil del egreso, pero sí la enseñanza del inglés, de un inglés general, es obligatorio para todos los estudiantes de la educación médica, tanto los de técnico profesional como de las ramas académicas. En Costa Rica hay 224 colegios técnicos que ofrecen 56 especialidades técnicas y ofrecen el título de técnico medio. Y el sistema de formación técnica profesional está a cargo del Instituto Nacional de Aprendizaje, y la oferta de formación profesional y especialización es asumida por el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional. En Costa Rica la enseñanza del inglés es obligatoria en todas las especialidades técnicas a nivel secundario y terciario, y también debe incluirse el inglés para fines específicos en cada uno de los planes de estudio, incluso si solamente se trata de un nivel básico. En Colombia, la educación media técnica tiene una duración de 2 años, pero no son años obligatorios del 10º y 11º grado. Y la educación superior se imparte en 2 niveles. Pregrado, que tiene 3 niveles de formación, y la educación de posgrado, que comprende tantas las especializaciones como las maestrías y doctorados de las universidades. Creo que es importante anotar aquí también que el SENA, que es el Sistema Nacional de Aprendizaje, juega un rol muy importante y ofrece una formación y capacitación técnica profesional en Colombia. Aquí en Colombia tenemos una situación donde la enseñanza o el aprendizaje de un idioma extranjero es obligatorio, pero no se especifica el inglés exactamente, aunque en la gran mayoría de las instituciones educativas optan por incluir el inglés en su currículum en vez de otro idioma extranjero. En Ecuador se ofrece el bachillerato técnico y el bachillerato técnico productivo en el nivel medio, que tienen una duración de 3 años, y en el nivel superior son las universidades técnicas e institutos tecnológicos superiores que forman parte de la oferta de formación técnica y tecnológica. Nuevamente, en Ecuador, Perú y Uruguay tenemos una situación donde sí se establece el aprendizaje de un idioma extranjero como obligatorio. Incluso se estipula un nivel de dominio que se exige para recibir el grado para los estudiantes, pero no se dice que tiene que ser inglés. Aunque nuevamente en la mayoría de los casos es inglés, y eso creo que muestra la gran importancia del aprendizaje del inglés. En Perú la oferta se organiza en la educación técnico-productiva y la educación superior. Los colegios de nivel secundario, los colegios con variante técnica, trabajan con centros técnico-productivos para ofrecer clases o una formación profesional. Y a nivel postsecundario hay 2 grados, el grado medio y el grado superior. En ambos casos
ofrecidos en los institutos de educación superior tecnológico. En Uruguay, la educación técnico-profesional tiene una rama en educación media y una rama en educación terciaria, y está dividido en 3 ciclos: la media básica tecnológica, que empieza en el ciclo básico medio, la educación media superior, con 2 modalidades, uno orientado hacia la inserción laboral y otro más hacia una continuación de los estudios, y la educación técnica terciaria, que ofrece una diversidad de carreras con diferentes niveles de formación. Entonces, todos estos países tienen algún requisito de idioma, sea inglés específicamente o un idioma extranjero, y también tienen un nivel de dominio que los estudiantes tienen que mostrar. En algunos casos vemos que es un nivel distinto para estudiantes en carreras técnicas, y en otros países es el mismo estándar para todos los estudiantes. Pero es una cosa tener estas metas, y es otra cosa poder realmente evaluar si los estudiantes están cumpliendo con los requisitos que se ha establecido en términos de su dominio del idioma. Y aquí vemos que a pesar del establecimiento de estas metas de dominio del idioma para los estudiantes, son muy pocos países de los CES aquí que evalúan de forma sistemática el dominio del inglés en la educación técnica y la formación profesional. Y eso a pesar de que muchos sí cuentan con sistemas sólidos de evaluación del inglés en la educación primaria y secundaria, pero no se ha extendido a nivel de educación técnica y formación profesional, y también que suelen todavía evaluar un inglés general según el marco común europeo, los 6 niveles del marco común, y no hay evaluaciones estandarizadas masivas de un inglés técnico, un inglés para fines específicos, un inglés para inserción laboral. Entonces, estos resultados vienen de la evaluación Saber TIT de Colombia. Creo que muestran que, bueno, por un lado que hay bastante consistencia por 4 años, entonces no se ve una variación enorme en términos del nivel de desempeño de los estudiantes, y todos los estudiantes quedan ubicados en un nivel entre A- y A2, que es decir, un nivel inicial en su aprendizaje del inglés. Además de poder evaluar el nivel de dominio de inglés de los estudiantes en la educación técnica y profesional, creo que también puede ser importante saber cómo se están desempeñando los estudiantes en estas carreras en comparación con estudiantes en programas más académicos. Y eso porque históricamente, no solamente en América Latina, sino en muchos países, en Estados Unidos, por ejemplo, la educación técnica y profesional ha sido desprestigiado, y existe la idea, la preconcepción de que no son tan rigurosos estos programas. Entonces, creo que estos resultados de Costa Rica, de la prueba de dominio lingüístico, son muy interesantes, porque en promedio los estudiantes de los colegios técnicos tienen un nivel de desempeño más alto que los estudiantes de los colegios académicos. Bueno, eso obviamente no se puede extrapolar a otros países ni nada así, pero creo que sí indica que existe en algunos países o en algunas situaciones sí hay un nivel
de enseñanza en inglés en los programas de educación técnica y formación profesional, que sí es realmente de muy buena calidad. Entonces, para resumir un poco algunos avances importantes y retos pendientes, antes de entrar en escuchar la perspectiva del sector privado, de los empleadores, los avances positivos tienen que ver con la definición de estándares de desempeño del inglés, perfiles de egreso, planes de estudio, que incluyen el inglés técnico en algunos casos según la especialidad, especialmente en los casos de Chile, de Costa Rica, de Uruguay, donde no es solamente que tiene un requisito de inglés, sino también un inglés técnico orientado hacia la especialidad que está estudiando el estudiante. Y también, no en todos los casos, pero sí en algunos, y creo que aquí SENA es el ejemplo, es la colaboración con el sector privado, que en SENA existe por las mesas sectoriales, que son espacios de diálogo permanentes entre SENA, expertos académicos y líderes del sector privado, donde pueden hablar sobre qué se exige o qué demanda ven desde el sector productivo, incluso en temas de inglés. En términos de retos o que quedan pendientes, un primero muy importante son las pocas oportunidades de formación docente en inglés técnico que existe. Los docentes de inglés en la educación técnica y profesional no suelen tener una formación específica en alguna área técnica, porque no existe, no hay esta oferta, sino son profesores de inglés formados para enseñar un inglés general, sea en el nivel secundario general o en un colegio técnico, pero no tienen una formación técnica para enseñar un inglés, un vocabulario, un estilo de comunicación que responda directamente a un sector, a la demanda de un sector laboral. También vemos la falta de sistemas de evaluación, no solamente para evaluar el desempeño de los estudiantes, para ver si están llegando a los niveles establecidos, aunque sí, eso es una parte importante, sino también para ver el impacto del aprendizaje del inglés en el sector productivo. Es decir, si los estudiantes al graduarse y llevar su inglés al mercado laboral, ¿qué impacto tiene este inglés en su futuro profesional y en su carrera? Entonces, estos sistemas de evaluación. Y finalmente, hay espacios limitados para los estudiantes practicar su inglés profesional en contextos orgánicos y especialmente con un enfoque en las habilidades comunicativas, y las destrezas que realmente se demanda desde el sector laboral. Entonces, eso obviamente implica programas de pasantías, educación dual, pero no solamente generales, sino también con espacio para los estudiantes poder realmente usar el inglés. Entonces, eso es un poco el lado de cómo es la situación en la enseñanza, en las instituciones educativas. Pero nos pareció importante también escuchar la demanda desde el sector laboral. Y aquí en el informe decidimos enfocarnos específicamente en el sector hotelero y turístico. Y la razón por la cual es porque es un sector importante en todos los países de América Latina y los CES que participaron en este estudio.
y también porque es un sector que implica por definición comunicación e interacción con gente de otros países, y en muchos casos esta gente va a ser o de países angloparlantes o van a usar inglés como un idioma común para comunicarse. Entonces, eso es, este gráfico no tiene que ver específicamente con el sector hotelero y turístico, sino más generalmente el porcentaje de empresas que respondieron a una encuesta que el dominio del inglés es significativo para su organización. Y lo muestro ahora para mostrar solamente que básicamente todos los países, con la excepción de Chile, que está en 49%, más de la mitad de las empresas dijeron que el dominio del inglés es significativo para su organización. Así que no hay cuestión de si los estudiantes deben tener un dominio del idioma al salir de sus estudios o no. La cuestión es más qué son realmente las destrezas y las necesidades que deben tener y cuáles tal vez son conocimientos que no son tan importantes para su sector o su profesión. Entonces aquí, para nuestro enfoque en el sector hotelero y turístico, completamos una serie de entrevistas con expertos en estos sectores en los 6 países. Y creo que aquí lo más poderoso va a poder ver en sus propias palabras por qué es tan importante el inglés. Entonces, una cosa que vemos aquí con esta citación de Colombia es que muchos puestos se cubren con personas que tienen un gran nivel de inglés, pero carecen de capacitación formal. Eso fue algo que escuchamos en varios países, no solamente en Colombia. Implica ineficiencias importantes en el sistema, porque se está formando a personas, pero estas personas, si no tienen el dominio del inglés necesario, no van a encontrar un trabajo. O un trabajo que responda a su formación profesional. También para aquellos que ingresan al área de ecoturismo o guías de turismo es esencial contar con un dominio sólido del inglés. Escuchamos que el nivel de inglés que se exige especialmente en estos sectores depende de en qué medida la persona va a tener interacciones con turistas, con huéspedes, si es un hotel, si es un taxista, tal vez es solamente una cuestión de poder platicar un poquito, pero si es una guía, tiene que poder explicar y hasta tener un vocabulario y conocimiento muy especializado puede ser temas de geología, de historia, de cultura, todo eso. Y creo que esta cita de Colombia nuevamente lo expresa básicamente lo que escuchamos del sector turístico y hotelero, que es el inglés es un factor diferenciador en sus decisiones de contratación y promoción. Entonces, cerramos la investigación o el informe, perdón, con una serie de 5 recomendaciones que esperamos pueden responder a estos retos planteados, y también se están construidos en base de los avances que ya se ha observado. Entonces, el primero es crear planes de estudio y objetivos de aprendizaje especializados y apropiados para el dominio del inglés en la educación técnica y la formación profesional. Y eso tiene que ver, por un lado, fortalecer las habilidades generales en términos del dominio del inglés de los estudiantes cuando sea necesario, pero también brindar una instrucción más personalizada según las especialidades de los estudiantes, porque no todos los estudiantes
deben salir de su educación técnica o formación profesional con el mismo conocimiento del inglés. También desarrollar oportunidades de capacitación o certificación para que los docentes puedan certificarse simultáneamente, no solamente sus conocimientos pedagógicos técnicos en términos de la especialidad que puede enseñar, sea turismo y hotelería u otra área, y también su dominio del idioma de inglés. En ninguno de los países que estudiamos existe ahora una trayectoria profesional clara para los docentes del inglés para el empleo, que es distinto a los de docentes de inglés general. Y también expandir en este sentido las oportunidades que tienen para practicar el inglés. Las últimas 3 recomendaciones, y cierro, es evaluar el manejo del inglés de los estudiantes, tanto en relación con su fluidez general como sus habilidades específicas de contenido. Entonces, es no solamente una cuestión de evaluar a los estudiantes en términos de si pueden, en qué nivel del marco común europeo están, sino también tener estos resultados sobre su conocimiento específico del inglés puede otorgar credibilidad a los programas de educación técnico profesional para poder decir, mira, nuestros estudiantes tienen éxitos por el nivel de inglés que tienen. Fortalecer la educación dual y las pasantías, eso implica enfocar en mejorar el dominio del idioma de los estudiantes, en particular su fluidez y comunicación oral, darles oportunidades para comunicar directamente con clientes, con colegas en inglés, y también abrir espacios para los empleadores que están aceptando estos pasantes, la oportunidad de ofrecer una retroalimentación sobre los requisitos que esperan de sus posibles candidatos en términos de su dominio del inglés. Y finalmente, crear colaboraciones público-privadas en sectores estratégicas. Aquí recomendamos identificar sectores que exigen un nivel alto de dominio del inglés, y donde una colaboración entre empleadores del sector privado y instituciones educativas del sector público pueden colaborar juntos para validar la pertinencia y la calidad de los programas de inglés técnico para fines específicos y desarrollar mejores trayectorias profesionales para los graduados. Bueno, con eso cierro. Muchas gracias a todos por su atención, y ahora van a escuchar un panel muy interesante. Muchísimas gracias, Sara, por esa presentación y por todo el trabajo que lideraste. Aquellos que tengan preguntas, por favor, utilicen la función de Q&A, preguntas y respuestas, y se las iremos respondiendo. Tienen en el chat la página, la referencia a la página web del informe que está en nuestra página. Ahora vamos a tener una sesión de conversación. Queríamos reflexionar un poco sobre el tema de el inglés para el trabajo, inspirados por el informe. Para eso tenemos, y les pido que prendan sus cámaras, un excelente y diverso panel de expertos que nos van a traer perspectivas de distintos países y de distintos sectores. Rosa María Celia Herrera es la directora nacional de la licenciatura en Inglés y Bilingüismo de la Universidad Compensar en Colombia, y ha tenido una larga trayectoria en este tema de la enseñanza del inglés. Marisol Rojas Sala es la jefa del programa de idiomas para el trabajo en la Universidad Técnica Nacional Costa Rica. Así que tiene nuevamente, esta es su responsabilidad. Y
finalmente Joseph Fidanki III es el director de Iterum BPO Services en Panamá, un empresario que en su práctica laboral demanda habilidades del inglés y complementa esa perspectiva. Entonces, yo quiero empezar, para empezar esta conversación, le pregunto, quiero empezar con Rosa María. Y desde una perspectiva académica, de una universidad que tiene como propósito enseñar, ¿qué están haciendo como para asegurar la pertinencia de la enseñanza del inglés en los programas técnicos y profesionales? ¿Qué espacios tienen para colaborar, escuchar a empleadores y entender sus necesidades? ¿Cómo opera esto en la práctica? Ariel, buenos días. Sara, muchas gracias por esta invitación y a todos quienes nos siguen desde los diferentes países. Ya veo los diferentes saludos. Muchas gracias. Me complace estar en este lanzamiento de este tercer estudio. Desde 2017 venimos trabajando en equipo y creo que estos estudios están moviendo de manera importante la política de inglés en los diferentes ministerios e instituciones que tienen que ver con el tema. Pues ante todo me complace representar a la Fundación Universitaria Compensar en este evento como país. Nuestra universidad tiene un sello Universidad de Empresa. Muy pocas universidades o instituciones de educación superior tienen por naturaleza ese sello. Y eso hace que nuestra universidad tenga una mayor facilidad para poder comunicarse con las empresas. En primer lugar, pues Compensar es un grupo, un conglomerado empresarial y dentro de ellos una de las líneas de trabajo es la universidad. Entonces, eso permite que nuestro relacionamiento sea más cercano. ¿Y por qué lo menciono? Porque no necesariamente la academia y las universidades tienen ese contacto directo con la empresa y creo que allí radica una de las dificultades y es nosotros academia estamos acá, las empresas están allá, pero ahí es donde hay como ese gap entre lo que la demanda requiere, las habilidades en inglés que se necesitan desde los empleadores y la oferta que hay desde las universidades principalmente y las instituciones de educación superior en general. Entonces, yo creo que en este momento, desde la universidad en particular, lo que estamos haciendo es, por un lado, fortaleciendo el inglés general, porque creo que allí todavía hay temas que afinar en términos de currículo, de alineación con el sistema de evaluación y en efecto con esos resultados de aprendizaje y lo que los estudiantes pueden demostrar en términos de formación de docentes. Nuestra institución está haciendo una apuesta importante a la formación de sus docentes en inglés. En general, no solamente los docentes que orientan el inglés, sino los docentes de las diferentes facultades y programas. Entonces, allí hay una apuesta importante, una apuesta en la que la universidad financia esta formación de los docentes. Hay un programa juicioso, riguroso, que evalúa, que mide, y que va a ir integrando otros componentes. Entonces, eso es muy importante. Y creo que gradualmente también se están haciendo ajustes a los currículos para una mayor pertinencia desde el inglés con propósitos específicos. Entonces, en resumidas cuentas, desde la universidad se está trabajando especialmente en estos dos últimos años. Claro que hay necesidad, creo yo, de avanzar y acelerar un poco más en ese trabajo, de hacer parte más activa de esas mesas sectoriales que hay, con los empresarios. Entonces yo veo allí que es importante traer mucho más esa retroalimentación de ellos, como la que sale acá de este estudio y de las entrevistas y encuestas, y poder nutrir los currículos
y generar unos contenidos específicos en inglés más amplios. Yo creo que desde el inglés es muy importante que el inglés no esté a un lado de las otras asignaturas, sino que sea parte más orgánica de los currículos. Entonces yo creo que acá en la universidad se está iniciando este trabajo. Hay un norte muy puntual y muy concreto. Hay una apuesta muy grande de un centro de idiomas, de avanzada, donde estos componentes y estas discusiones se están incorporando. No sé, Ariel, si todavía me queda tiempo. Ariel, ¿estás Hola. ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí. Perdón, creo que hubo alguna interrupción. No, decía, muy interesante lo que cuentas sobre lo que están haciendo y un poco los desafíos que enfrentan. Quiero ahora invitarla a Marisol. Ustedes en Costa Rica tienen el llamado Marco Nacional de Cualificaciones de Educación y Formación Técnica Profesional, que es un marco orientador para toda la formación en este sector. ¿Cómo ven cuán importante es incorporar al inglés de manera explícita en ese marco de competencias? ¿Cómo ven ese desafío y esa necesidad? Gracias, don Ariel. Gracias también a Sara y en general a The Dialogue por permitirnos este espacio para tener estos temas tan trascendentales en discusión. Además a mis compañeras y compañeros panelistas y a todos los que están acompañándonos. Efectivamente, es un honor representar a la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. Somos la universidad más joven y eso nos trae retos y desafíos enormes, y el aprendizaje del inglés y otras lenguas es vital para el trabajo. En términos del Marco Nacional de Cualificaciones, me parece que es una herramienta fundamental para los propósitos que estamos persiguiendo. ¿Por qué? Porque visibiliza las necesidades y los requerimientos de los sectores, sobre todo los sectores productivos, y que nos orienta y orienta a todos para repensar el currículum que estamos llevando, en caso particular, las instituciones de educación superior, desde y dedicada sobre todo al aprendizaje y el desarrollo de competencias técnicas. La inclusión del inglés es vital porque es la única manera que tenemos para poder entonces entre todos hallar soluciones que nos permitan tener personas aprendientes que tengan el nivel que requerimos para el modelo que impulsa la nación. Todo este esfuerzo se enmarca, por supuesto, en una política nacional, se enmarca en el sistema de desarrollo que elegimos, y el inglés es central para lograr estas metas y estos objetivos que se persiguen. Y la única manera es incorporando, aquí coincido con doña Rosa que me precedió, en la incorporación de las discusiones a estos sectores. En la Universidad Técnica Nacional, por ejemplo, en el Consejo Universitario se incluye el sector productivo, y en los consejos de carrera también se incluyen representantes de sectores productivos, y eso nos asegura la validación de los programas. El dominio del idioma inglés en un gran número de carreras y programas que tenemos en la Universidad Técnica Nacional tienen ese requerimiento, que el marco de cualificaciones para el inglés nos hace observar y trata de exceder en esas expectativas y seguir trabajando en el desarrollo de programas que son para fines específicos o contextualizados en las áreas de conocimiento de cada una de las carreras. Pero todos estos cambios surgieron y siguen fortaleciéndose por la existencia de este Marco Nacional de Cualificaciones de Educación y Formación Técnica. Esto ayudó a afinar la visión y a poder tener entonces una certeza y una brújula más acertada hacia cómo llegar a estos objetivos.
Muchas gracias, Marisol. Ya vamos a volver un poquito al caso de Costa Rica. Ahora lo invito a Joe. Y me interesa la perspectiva de un empleador. ¿Cuál es la experiencia en tanto empleador de cuán importante es el dominio del inglés en las industrias en las cuales, los sectores en los que trabajas, Joe? Y ¿cómo lo evalúan? ¿Qué rol tiene en sus decisiones de a quién contratar, a quién promover en sus empresas? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación, Ariel. Tuve la oportunidad de leer el reporte de Sara y coincido con todos con lo que ella ha plasmado ahí. Muy interesante y muy importante que nuestros dirigentes de gobierno tengan la oportunidad de leerlo, que se lo pueda presentar Sara, porque de eso trata. Que no se quede ahí, ¿no? Y me encanta oír las palabras de Marisol, cómo el inglés es parte de un plan nacional. Eso vale oro. Eso es muy importante y de ahí uno puede ver un poquito el éxito, ver parte del éxito de Costa Rica en este ambiente, ¿no? Nosotros somos una empresa de centros de llamadas y atendemos a clientes cuyo idioma, su ingrediente principal es la interacción en inglés. Contamos con operaciones en varios países de Latinoamérica, entonces hemos tenido oportunidad de ver qué sucede en Guatemala, qué sucede en Colombia, en Panamá, Costa Rica, Uruguay, etcétera, México. Para nuestra operación, el inglés es el ingrediente principal y uno de nuestros objetivos principales es predicar, como dije antes, a los gobernantes la enseñanza del inglés en las escuelas. Principalmente para nosotros en las escuelas, porque nosotros brindamos ese primer trampolín y que el mismo esto sea una prioridad en las escuelas antes de la universidad. Somos creyentes, y esto yo creo que es el más importante que quisiera mencionar, Ariel. Somos creyentes que la persona que domina el inglés en Latinoamérica tiene 2 a 3 veces mejor oportunidad de seguir consiguiendo un trabajo cuando este es comparado contra cualquier industria en la que él se desenvuelva. Muy clave esto. Esa persona que habla inglés tiene, no, así sea un médico, así sea alguien que vaya en turismo, que sea alguien que esté en la industria de tecnología, él tiene 2 a 3 veces mejor oportunidad. Y prueba está que cuando usted hace una prueba de buscar empleos, no tiene una fila larga de gente aplicando para inglés, pero sí la tiene mucho más larga para gente que no practica el idioma. Eso lo hemos notado, lo hemos visto en todos estos países de Latinoamérica y es una parte importante de nuestra decisión hacia dónde vamos. Y como digo, lo decimos con propiedad, ¿no? Ya que en la industria en la que nosotros operamos hay una deserción alta o una attrition o una rotación alta, ya que estos muchachos, muchos de los que nosotros les brindamos trabajo, Ariel, esta es su primera oportunidad. Tienen 18 a 25 años en camino a su carrera. De vuelta, quiere ser un piloto, quiere ser un médico, le brindamos esa primera oportunidad y lo vemos que ellos van hacia esa carrera y van creciendo. Lo más bonito es que ellos tienen ese trampolín o esa movilidad. El que tiene ese inglés, tiene en inglés le diríamos upward mobility, y es una de las barras que se mide mucho en Estados Unidos, esa mejoría de esa persona en su carrera. El inglés le da esa oportunidad. Así que nosotros lo vemos con propiedad en los diferentes países. Es interesante mencionar que mientras más chico el país, vemos que más prioridad se le da al inglés. Hay más gente que per cápita. Lo vemos un poquito en los resultados de Sara. Hay mejores resultados en algunos de los países latinoamericanos más pequeños. Pero también con eso les digo que esto es un tema de cómo nos enfocamos en la calidad y no en la cantidad.
pero eso eso es parte de, quién sabe, de otra conversación, pero es un poquito lo que le quisiera compartir ahorita, Ariel. Muchas gracias, muy interesante, y digo, el mensaje es claro, viniendo del sector empresarial sobre la importancia que tiene este proceso de formación en el inglés. Quiero volver ahora a hacerle otra pregunta a Rosa María. Tú has estado previamente en la gestión pública, en el SENA, en el Ministerio de Educación. Y en ese sentido, digamos, en el informe hacemos una serie de recomendaciones, planteamos necesidad de trabajar en formación docente, en evaluación de resultados, currículums, oportunidades de pasantías, etc. Porque en efecto es un tema complejo y hacen falta todas estas cosas. Sin embargo, a veces, visto desde la gestión pública, hacer todo es complicado y te digo, no termina haciendo nada. Entonces, desde tu perspectiva, ¿dónde pondrías el énfasis? ¿Cuáles de estas varias áreas de intervención que mencionaba Sara son más prioritarias? Y quizás sea distinto en distintas circunstancias, pero te paso el desafío un poco de resolver este tema de priorización. Gracias, Ariel. Sí, yo creo que habiendo dicho lo anterior en mi anterior respuesta, de cerrar esa brecha en la comprensión de las necesidades que hay desde el empleador y nutrir los currículos desde esas necesidades. Pero nutrirlo auténticamente, porque a veces asumimos desde la academia cuáles son esas necesidades, ¿sí? Pero no tenemos de primera mano y de viva voz de los empresarios, como estamos acá viendo por parte de Joseph, esas necesidades y lo que da el estudio. Entonces, una vez cerrar esa brecha, yo creo que tanto el aprendizaje del inglés tiene que seguirse centrando en el aprendizaje y no en la enseñanza, que primero que todo, creo que se nos fueron, no sé si un par de décadas demasiado concentrados en las metodologías de cómo enseñar el inglés y no en el aprendizaje del inglés como tal. Y ahí conecto con la prioridad, con la respuesta puntual a tu pregunta, Ariel, y es que tenemos que crear oportunidades reales para que nuestros estudiantes vivan el inglés en los colegios, en las universidades. Y creo que ahí está para mí, y desde las diferentes aristas desde donde veo el tema, es que mientras los estudiantes no vivan el inglés, pueden cursar el número de horas que cursen, pueden aprobar incluso las diferentes evaluaciones que se les hacen, las diferentes certificaciones, pero mientras no les demos oportunidades que nutran los currículos, oportunidades de vivirlo realmente, de simular el uso del inglés y de vivirlo en las empresas. Por ejemplo, el estudio menciona pasantías puntuales en empresas. Creo que mientras ellos no tengan esa oportunidad, vamos a seguir, digamos, con estos bajos porcentajes de estudiantes que el sistema está generando en sus diferentes niveles y cómo llegan ellos a presentar una entrevista, por ejemplo, si les requieren el nivel de inglés. Entonces, yo sí creo que se ha caminado hacia allá, se está intentando tener exposición a través de asistentes de lengua extranjeros, no necesariamente solo de habla inglesa, sino de otros países que hablan inglés, es decir, el inglés como lengua franca. Eso me parece muy importante. Creo que la pandemia nos afectó un poco esa presencia que teníamos y ya ahorita estamos otra vez retomando con los asistentes extranjeros en las diferentes instituciones. Claro que la virtualidad nos facilita ese contacto con los extranjeros, obviamente, y nos baja un poco los costos también. Se están intentando están en aumento las inmersiones educativas en inglés de diferente naturaleza, sea jornadas de un día, 100% en inglés, sea un fin de semana, sea un poco más, pero yo creo que eso ayuda a que la motivación del aprendiz por el inglés aumente.
Y en la medida en que esa motivación aumente, pues también ese filtro que tenemos cada uno, que nos previene un poco de lanzarnos a comunicarnos en esta otra lengua extranjera, pues ayuda. Y ese ver que el inglés realmente sirve para un propósito comunicativo real, ¿cierto? No para el libro, no para la plataforma, sino para comunicarme efectivamente. Entonces, en la medida en que los estudiantes de los diferentes programas en las universidades puedan ver que pueden escribir su hoja de vida en inglés, sea en papel, sea en la plataforma donde se sube la hoja de vida, en la medida en que sientan que se preparan para una entrevista en inglés, por ejemplo, para atender a un cliente en inglés, para atender en el restaurante una mesa, unos turistas, en la medida en que esto se recree y esto se dé, yo creo que se avanzaría mucho más. Creo que los demás componentes del programa, de los programas están los currículos, están los docentes, están las evaluaciones y creo que si bien eso hay que fortalecerlo, y hay que trabajarlo y hay que tener currículos específicos y hay que, creo yo, enseñar contenidos en inglés, ¿sí? Pasar de enseñar el inglés por el inglés a la enseñanza de contenidos que sean del interés de los estudiantes en sus diferentes programas. Creo que hay que acelerar un poco eso también, porque creo que vamos un poco lento, un poco muy despacio. En esa medida en que se fortalezca ese ecosistema del inglés, porque creo que se necesitan estos varios componentes y se les den estas oportunidades. Y el último sería trabajar con los docentes que enseñan inglés a nivel universitario en los diferentes programas, porque es cierto lo que dice el estudio, lo que identifica el estudio, que no hay formación para ellos, o sea, traen un inglés general, enseñan inglés con propósitos específicos, pero creo que ahí hay todo un campo de trabajo para las instituciones de educación superior. Excelente, muy claro. Marisol, volviendo a Costa Rica, y este tema de cómo garantizar que lo que se enseñe esté alineado con lo que se demanda en el mercado de trabajo, ¿no? ¿Cómo hacer, cómo lo ven ustedes este tema de alinear, de asegurar esa pertinencia en la práctica, ¿no? ¿Cómo lo piensan? Ese no es uno, es el desafío, uno de los retos más grandes que enfrentamos. Pero la única forma que lo hacemos es con una cercanía y con una conversación permanente con estos sectores para que los currículums y para que los planes de estudios no salgan desde la visión de un escritorio o de una oficina, sino realmente de la empresa, realmente de la institución, realmente de donde se requiere ese profesional con esas competencias. Y aquí tiene que haber adicionalmente un trabajo sistemático y articulado de todos los niveles del sistema educativo. Porque, podemos trabajar el nivel técnico a profundidad de acuerdo al área de conocimiento, pero para eso se requieren también las bases sólidas del idioma que se vienen construyendo idealmente desde preescolar. Entonces, cuando llega la persona ya inmersa en una edad para integrarse, para esa inclusión social que le da el trabajo digno, que tenga las herramientas y que, por otro lado, sienta la seguridad de poder comunicarse en inglés. Aquí me parece que quiero realzar el trabajo y la oportunidad tan grande de las prácticas profesionales. O sea, antes de que se termine la carrera, como un requisito de graduación, la persona aprendiente tiene que ir a un espacio real de trabajo donde conozca esas demandas, donde el enlace de la empresa que está evaluando su desempeño se comunique con las personas de la universidad y evalúen de una manera objetiva, juntos los tres, si las competencias que tiene ese estudiante que está comenzando o desarrollando su práctica realmente responden a esas necesidades. Y ese diálogo tiene que llevar también
al repensar el currículum, si tiene debilidades, si tiene otros elementos, y se vuelve entonces en un círculo virtuoso donde esa cercanía, donde esa evaluación permanente, ese acompañamiento de la empresa, de la academia y de la persona que está siendo sujeto del aprendizaje, se da cuenta que el inglés es esa herramienta que todos necesitan y la construimos con esa pertinencia que se requiere. Esa comunicación, ese ciclo que no puede detenerse, tiene que ser cada vez más robusta. Y creo que la participación, por ejemplo, aquí en Costa Rica, de las cámaras en la construcción de este marco de cualificaciones, la participación y la cercanía con las universidades, con los planes de estudios, es la clave vital, el punto medular para lograr esa respuesta oportuna a las necesidades que los sectores productivos tienen. Excelente. Joe, tengo una doble pregunta. Por un lado, un poco, digamos, ya nuevamente visto del lado de los empleadores, cuáles son los déficits que ven, digamos, ¿no? En los alumnos, en los jóvenes que les llegan, qué déficits se están encontrando y qué creen que está faltando. Pero también tenía ahí una pregunta que hizo alguien de la audiencia, que creo que es muy, muy relevante y quería darte una oportunidad para que la respondas, si pensando no solamente en cómo los empresarios qué pueden pedir de las instituciones formadoras, sino también qué pueden hacer ellos mismos, digamos, qué disposición hay a aportar a la formación y el desarrollo del inglés de los empleados. Entonces, es una doble pregunta ahí, ¿no? Bueno, te comento primeramente, me parece relevante comentar sobre una gráfica que mostró Sara, en donde comparaba los niveles técnicos de enseñanza, el nivel de inglés de las carreras técnicas y el nivel de inglés de las carreras académicas. Y creo que se podía ver que en las carreras técnicas el nivel de inglés era un poco mejor. Y mucho tiene que ver que en las carreras técnicas el inglés, para poder aprender, hay muchos autodidactas. Estos muchachos de su material, de su carrera, viene mucho en inglés. Se encuentra en inglés afuera y lo está investigando. Es bien interesante y es lo que hemos notado, que la gente que está en una carrera técnica hay más pasión por aprender su carrera, y para poder aprender su carrera, él tiene que revertir al inglés, a leer y a interactuar para ello, esa gente que está en una carrera más académica. Dicho eso, a tu pregunta, lo que nosotros podemos ver es que cuando no vemos una calidad en esa enseñanza, en nuestra percepción, decimos que estamos enseñando inglés, pero no salen, estas personas no salen con los niveles mínimos aceptables. Entonces, ahí hay un desconecte, a mí me parece, un gap en la interpretación de lo que es un buen nivel de inglés. O sea, está el sistema, cómo lo podemos calibrar usando el sistema europeo, pero ese gap no lo tenemos claro y nos enfocamos mucho más en la cantidad de gente que estamos enseñando el inglés que en la calidad de la persona, del nivel que la persona va a obtener. Y eso es algo, en inglés diríamos un trade-off, tenemos que poder ver en qué nos queremos enfocar. Porque si nos podemos enfocar mucho más en la parte, especialmente los muchachos jóvenes de 5 a 18, en que tengan una mejor, que salgan con mejores niveles de inglés, creo que se va a hacer el trabajo mucho más fácil. Ellos se van a poder afianzar mucho más fácil a nivel que van buscando su carrera. Esta barra o esta calibración que podemos decir, o vamos a ponerlo así, o mejor dicho, no nos gusta vernos
el espejo y calificarnos. Buscamos más decir que enseñamos inglés, como mencioné, en todas las escuelas, pero no medimos el producto o esta persona. Y pienso que requerimos mejor preparación al maestro y mejor evaluación del estudiante, ¿no? Son las dos cosas. Y para eso el sector privado está muy dispuesto a trabajar. Nuestra empresa en particular, trabajamos mucho. Pensamos que podemos hacer un rol muy importante en decir quiénes son, de dónde están proveniendo los mejores estudiantes o los mejores candidatos, vamos a ponerlo así. Hoy día, en varios de nuestros países, nosotros podemos decir, mira, de esa escuela sabemos que viene un muchacho que habla bien inglés. Y esa es la mejor forma que te puedo... Es una respuesta a esa pregunta que tú dices, es una de las mejores formas. Y entonces buscamos trabajar más con esa escuela. Porque la persona que sale ahí tiene ese nivel. Por el contrario, en otras escuelas no tenemos eso. En la forma, y es una forma como nosotros estamos calibrando y tratando de dar feedback, retroalimentación al respecto, ¿no? Obviamente también nosotros como empresa, también cuando tenemos un estudiante que está en ese nivel, llámele en un nivel B1 y necesitamos llevarlo a un C, nosotros muchas veces lo contratamos y lo ponemos, llámele como en un semillero, si quiere decir, donde nosotros también lo llevamos, buscamos llevarlo a ese nivel. Es parte del rol que queremos, que nosotros contribuimos si vemos esa disposición de la persona. Pero sí quiero decirte, Ariel, que nuevamente es más importante para nosotros ver que el nivel de inglés, creo que lo dijo Rosa o Marisol, creo que mencionó que es importante afianzar el inglés en las carreras primaria y secundaria, porque muchas veces la persona cuando ya está en los 20, le es más difícil o está más reacio a aprender el inglés en ese momento. Es la naturaleza humana y es lo que hemos podido ver. Entonces, o a veces el gobierno tiene planes para aprender inglés, pero si vemos los resultados de esos planes, tienen una alta deserción porque la persona consigue un trabajo que no necesariamente sea en inglés y abandona el esfuerzo que estaba haciendo en inglés. Entonces, vuelvo y digo lo importante que en esos primeros 18 años del muchacho que enseñemos que le hagamos mejor énfasis en inglés y bueno, que nos enfoquemos mucho en el maestro, cómo aseguramos que ese maestro esté enseñando correctamente y nos midamos, ¿no? Como todo, hay que verse en el espejo y midamos dónde está mejor la educación que estamos haciendo. Pero la empresa privada yo pienso en general, está muy dispuesta a colaborar porque es difícil conseguir la persona que hable el idioma. Ese es el mensaje. Así que la empresa privada está dispuesta a trabajar en ese sentido, ¿no? Excelente. Yo creo que esa es una de las preguntas, digamos, que habría que mirar en distintos países de América Latina y en ese sentido comparar y mostrar donde sí hay ese compromiso con aquellos lugares donde hay menos compromiso puede ser un factor importante. Hay una pregunta que que ha dicho un participante que yo creo que es muy relevante y la quiero poner sobre la mesa para que todos aquellos que tengan algo para aportar lo hagan. Y pregunta sobre el tema, pregunta si el tratar de agregar la enseñanza de calidad de inglés en la educación técnica aumenta los costos y qué experiencia hay para financiarlos, ¿no? A través de alianzas o como fuese. Entonces, sé que es una pregunta compleja, pero me gustaría escuchar a los tres panelistas y también a Sara al respecto, ¿no? Sobre el tema costos y financiamientos. ¿Es más caro en efecto y cómo se hace?
No sé, Rosa María, seguimos el mismo orden. Rosa María, quizás ¿quieres empezar? Gracias, Ariel. Yo creo que hoy en día en el mercado hay unas soluciones muy adecuadas para todo, para el inglés general, para la enseñanza y el aprendizaje del inglés general, del inglés con propósitos específicos. Y no creo que sea un tema de costos. Yo creo que se trata más bien de un tema de la estructuración de los programas, de la sostenibilidad en los mismos, del tiempo que se invierte, bastante también de esas horas de trabajo autónomo que los estudiantes tienen, la responsabilidad, sean jóvenes o sean adultos, para el aprendizaje de una lengua. Sabemos todos que no es suficiente con el trabajo de horas contacto con el tutor, con el instructor, con el docente. Y yo creo que es más bien allí donde hay un trabajo importante que hacer. Es decir, cómo se aprovechan esas horas de trabajo autónomo, cómo se orientan, cómo se guían, cómo se les hace seguimiento para que también sea de calidad y esas horas en efecto le sumen a las horas que yo estoy en contacto. Pero creo que el tema de inversiones, las instituciones le están haciendo una inversión importante al tema, desde los ministerios, las secretarías de educación. En el caso del SENA, en Colombia, por ejemplo, las inversiones son importantes en todo sentido. Sin embargo, la mejora, los porcentajes de jóvenes que se comunican en el idioma no es suficiente, no son suficientes. O sea, se invierten en plataformas, se invierten en estrategias. A nivel gobierno, pues hay un problema muy grande y es el cambio cada 4 o 5 años de estrategia. Y luego eso tiene un efecto en los gobiernos locales. Entonces hay unas inversiones muy importantes que no alcanzaron a dar el fruto que se esperaba porque no tuvieron la continuidad. Y pues este es un proceso sencillamente constante y de largo aliento. Es decir, nunca terminamos de pulir y de mejorar el idioma que hablamos, entonces, o los idiomas que hablamos. Entonces yo creo que es un poco más de cómo eso que yo invierto le saco el mejor provecho, pero le doy esa continuidad que se requiere. Bien. Marisol. Pues yo quiero decir que difiero, entiendo y tiene toda la razón en los elementos que menciona Rosa María, pero creo que sí hay un riesgo grande en el tema de financiamiento y presupuestación en términos de muchísimos elementos, en cobertura, en posibilidades de tener la calidad y los docentes que tienen las competencias para generar el aprendizaje. Es un reto permanente mantenerlos actualizados, que tengan la posibilidad de tener experiencias de internacionalización donde mejoren sus competencias lingüísticas y sus procesos educativos. Tener también la posibilidad de que los estudiantes tengan esa movilidad que les permita en entornos realmente donde necesitan para sobrevivir del idioma extranjero, les da un desarrollo enorme y ahora es una limitación que tenemos grande, por lo menos en el contexto nuestro es una limitación. Y entonces yo considero que ese tema sí es un obstáculo. Por ejemplo, uno de los objetivos, y se mencionaba también en el estudio que presentaron, la certificación. La certificación internacional, por ejemplo, nos parece que es un valor agregado enorme que podríamos darle a todos los estudiantes, pero en este momento, de alguna manera, hay un reto financiero para poder darles estas oportunidades a todas las personas que están teniendo formación en el desarrollo de las competencias, pero lo ideal sería que pudieran terminar con una certificación internacional. La mayoría tienen un costo elevado que ni el estudiante puede absorber y a veces la institución no puede cubrir. Igual las certificaciones internacionales para los docentes creo que sería otra herramienta muy valiosa y eventualmente podría ser un desafío de acuerdo a las limitaciones presupuestarias que, por ejemplo, en nuestro contexto nacional estamos viviendo.
Muy bien, y interesante ese contraste. Yo lo que escucho es, por un lado, que esta es una inversión y una inversión de alto retorno, y también escucho que las instituciones pueden tener dificultades de financiamiento, digamos, de financiar esa inversión. No sé, pensándolo desde el lado empresarial, no sé qué se te ocurre, qué respuestas tienes a este desafío. Mira, un par de esfuerzos que hemos tratado. Yo creo que desde el punto de vista de empresarial, llámelo así, Ariel, que es como veo la parte de la financiación, el retorno de una persona que tú le puedas brindar una oportunidad de trabajo a alguien es una gran cosa. Entonces, han habido algunos programas que hemos visto en algunos países donde la empresa, el gobierno puede fondear la enseñanza de inglés para el muchacho, toda vez de que la persona entienda que esa persona, si hubiera trabajado en un programa, digamos, en nuestra industria, en español, o en su idioma natal, ganaba, por decir, 100. Pero si él aprende el inglés, la empresa llega a llevar a ese muchacho a trabajar en inglés, su salario puede subir 40%. O sea, es una mejoría importante. 40 en algunos lugares, algunos países puede ser 50, varía a través de Latinoamérica. Eso se puede financiar. Eso es una mejora porque abre oportunidad para alguien más en español, y los gobiernos que entienden ese gap, ese dinero se puede autofinanciar en menos de un año, Ariel, en menos de un año, porque estas personas, llámale que estas personas lo pongas en una clase, por 5 meses. O sea, ten un nivel. ¿Cómo comprendes en qué nivel está y cómo lo puedes llevar a ese nivel que es de donde él ganaba un salario de 100, lo puedes llevar a 150? Eso, el nivel de retorno es una inversión, está clarito ahí. Y ahí nosotros podemos trabajar contra ese éxito. Si yo puedo llevar a Juan Pérez del nivel 100 al 150, llámenle en salario, oiga, que el gobierno entonces pueda financiar el costo de ese docente y esa clase, lo que sea que necesitamos. A veces el docente no es tan costoso, porque el docente puede darle clase a muchas personas, Ariel. El tema es más el fondeo, el fondear a la persona que no tenga un trabajo en ese momento, o un estipendio que le tengas que dar para que la persona se meta en la clase, y contra eso entonces la empresa le garantiza un trabajo a la persona. Eso quiere decir que la empresa tiene que garantizar que entrevistó a una buena persona, que tiene el nivel actual y que va a poder contratarlo, porque es un interés de la empresa, ¿no? No sé si me hace, es una fórmula que he visto que ha trabajado. A veces gobiernos la continúan, a veces gobiernos la cancelan, un poco lo que decía Rosa, que por lo menos en Costa Rica sí hemos visto que es una estrategia país, y eso es lo importante, que si algo también aquí es que todos nuestros países tendemos a cambiar, cada escoba barre diferente, como dicen en nuestras áreas. ¿Cómo hacemos que eso se vuelva una estrategia permanente y que simplemente se vaya mejorando en sí, ¿no? Pero esa sería mi propuesta. Me parece muy interesante. Yo creo que surgen varios temas aquí, y ahora le voy a dar la oportunidad a Sara que comente sobre esto y algunas otras preguntas que están también ahí pendientes. Pero me parece que esto levanta varios puntos importantes. Uno, obviamente, el de mirar en términos económicos costo-efectividad de lo que se está haciendo, en el sentido de que dónde realmente, cuáles partes de la maquinaria son realmente costosas, necesarias, si hay maneras más efectivas de hacerla, etc. Y esto es, supongo yo, lo que
instituciones como en las que trabajan Marisol y Rosa María hacen todo el tiempo buscando de cómo asignar mejor recursos. Pero el otro lado de la cuestión es el que, creo yo, el desafío ya desde el punto de vista de políticas públicas es poder mirar la formación para el inglés no solamente como parte de la agenda educativa, sino como parte de la agenda de desarrollo productivo y competitividad. Digamos, y nada más claro que lo que Joe nos ha planteado en términos de esos retornos que tiene. Y en ese sentido, ahí hay que mirar esos costos no en aislamiento, sino comparados con muchas otras inversiones mucho más grandes que se hacen desde el Estado, en teoría orientadas a el desarrollo productivo y la competitividad, que probablemente tienen retornos mucho más bajos que estos programas de formación para el inglés. No resuelve de manera inmediata el tema de presupuestario, pero sí, creo yo, cambia los términos del debate. Sara, sobre este tema y comentarios que hayas recibido de los panelistas, pero también sé que hay algunas preguntas en el chat que querías responder. Gracias, Ariel. No, bueno, totalmente de acuerdo con las respuestas ya mencionadas por los panelistas. Creo que todos lo expresan desde su perspectiva. Lo que a mí me hace pensar esta pregunta es pensando en muchas de las entrevistas que realicé para la investigación, donde los empleadores dijeron que están contratando a personas que tienen un dominio muy avanzado de inglés, pero tal vez no tienen la formación técnica o el certificado o el título para el sector o el rol que van a desempeñar. Entonces, eso es obviamente una eficiencia enorme en un sistema. Si hay una inversión por el sector público en capacitar y formar a jóvenes y adolescentes en una especialidad técnica y también enseñarles el inglés, porque sí, el inglés está incluido en el currículum de estos países. Entonces, esta cuestión de cómo balancear inglés con también formación técnica es que ya se está haciendo la inversión, pero si llega alguien que habla inglés pero no tiene esta formación y recibe la contratación o el trabajo, es una ineficiencia enorme en el sistema en términos de su inversión. Entonces, creo que lo plantearía de esta manera de cuál es la inversión que ya se está perdiendo ahora por no poder garantizar en todos los casos un nivel adecuado de inglés para los egresados de estas carreras. También quiero rescatar del chat, porque fue mencionado algunas veces como una iniciativa de bajo costo, el de English for Latin America de EDC, que no está incluido en el informe porque se está llevando a cabo en otros países que no están incluidos en el informe, pero es un ejemplo de un programa de bajo costo. Igual en otros países, como por ejemplo en Uruguay, con Plan Ceval en inglés, hemos visto iniciativas muy innovadoras para llevar a docentes capacitados, hablantes nativos de inglés a aulas de América Latina. No necesariamente para el inglés técnico profesional específicamente, que puede ser algo que tal vez hace falta, pero sí existen modelos para enseñanza del inglés en las escuelas y experiencias muy, muy innovadoras. La otra pregunta que vi que quería comentar es cómo articular la política nacional de bilingüismo, si existe, con políticas institucionales que cuentan con una población diversa en términos de niveles de inglés. Porque sabemos, no solamente con este informe, sino los otros informes que hemos realizado, que
esta es la realidad en las aulas de todos los países, que, bueno, sea inglés, sea matemáticas, sea cualquier materia, que no todos los estudiantes van a estar en el mismo nivel, y eso es el trabajo del profesor, de poder responder a las necesidades de cada estudiante. Creo que aquí tener una visión muy clara de las competencias de inglés que se requieren de los estudiantes, o tener un perfil de egreso muy claro, puede ayudar para orientar el trabajo del profesor, el currículum, para identificar qué realmente son las destrezas o el conocimientos que el estudiante debe desarrollar en sus estudios, y cuáles no son tal vez tan necesarios. Por ejemplo, en la investigación y el enfoque en el sector hotelero y turístico, escuchamos que una área que es bastante importante para los que trabajan en ese sector en términos de su inglés es su comunicación oral, porque la mayoría de las interacciones, si son con turistas, van a ser interacciones orales, o sea, una conversación, pedir direcciones, poder explicar la historia de un sitio, o puede ser el conductor del transporte del aeropuerto para el hotel. Pero en todo caso es un enfoque oral. Entonces, si bien hay que, y eso va a otra pregunta que respondí antes, que no es una cuestión de una o de la otra, que sí hay que haber un nivel mínimo según las regulaciones o las leyes del país, pero a la vez no es necesario que todos lleguen a un C2 también, pero sí debe haber que muchos de los expertos que entrevisté para esta investigación dijeron que más de un cierto nivel es la comodidad que la persona tiene para poder iniciar una conversación con un huésped o con un turista. Y eso es muchísimo más importante, especialmente para front of house positions, gente que está interactuando diariamente con turistas, que tal vez un certificado muy caro, que eso es realmente lo que van a estar haciendo en su día a día. Bueno, eso, aquí paro. Bueno, muchísimas gracias. A ver, estamos llegando al final de este primer camino. Así que primero quiero agradecer a todos los participantes que se tomaron el tiempo de unirse hoy al evento, a los tres excelentes panelistas que nos dieron mucho food for thought, para usar el inglés aquí. Creo que surgen ideas y propuestas interesantes. A Sara no solo por la buena presentación, sino por el trabajo hecho. Y simplemente concluir diciendo que estamos convencidos que la formación en el inglés, tanto en la educación básica como en la educación para el trabajo y universitaria, es realmente un desafío muy importante para América Latina. Lo vemos muy ligado a la agenda de desarrollo productivo y competitividad. Eso creo yo que plantea desafíos multisectoriales, muchos de los cuales fueron mencionados hoy en términos de articulación con el sector privado, pero yo diría que también dentro del propio sector público de coordinación, pero genera oportunidades increíbles en el sentido de que, como lo planteó Joe muy claramente, tiene unos retornos mayúsculos, difíciles de superar.
con otras inversiones. Eso me parece que deja planteada una agenda de trabajo a futuro. Seguimos comprometidos a trabajar con todos los gobiernos con los cuales ya venimos colaborando, pero también con otros que esperamos que también se unan a esta iniciativa. Nuevamente, gracias a los amigos de Pearson por hacer posible toda esta línea de trabajo. Y por favor, vayan a la página web para bajar el estudio, nos comparten sus ideas y seguimos trabajando a futuro. Gracias a todos y suerte.